por supuesto, para entender que entre las diferencias está la normalidad. Entramos, por supuesto, con Michael Jackson, quizás de la persona que sufrió vitiligo más conocida del planeta, y digamos que también una de las primeras personas que lo hizo visible a partir de que la gente no entendía por qué se iba haciendo blanco. Él explica que fue más o menos por eso, y esa es toda una historia. De todas maneras, hoy vamos a hablar bien porque creemos que hay un montón de gente que quiere entenderlo mejor, y para eso tenemos grandes invitados. Sí, y es que hoy vamos a hablar de esta condición que va mucho más allá de la piel, más bien hablar de la empatía y de lo que cada ser humano nos hace diferente, y esto es la condición de vitiligo, y para eso tenemos a la doctora Paola Cáceres, dermatóloga, con quien vamos a hablar respecto a este tema. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Doc, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes compartiendo algo que, como ustedes lo habían dicho, muchos famosos y miles de personas tienen esta afectación en su piel, y eso no tiene que estigmatizarlos, ¿no? Arranquemos por el principio. Claro. ¿Qué es el vitiligo? ¿Por qué se da? Bueno, empezando, como usted dice, por el inicio. El vitiligo es una enfermedad crónica, cutánea, de base autoinmune. ¿Qué significa esto de autoinmune? Que tus propias células empiezan a atacar a estas células que producen pigmento. Okay. Es decir, nos vamos a imaginar que tenemos unas células llamadas melanocitos. Estos melanocitos son pequeños fabricantes de pigmento. Este pigmento produce como un paraguas contra la radiación ultravioleta y nos previene de que el fotoenvejecimiento, cáncer de piel, y nos da la coloración característica de cada individuo. Herencia. Ahora, doctora, ¿de qué depende esta enfermedad? Es decir, ya nacemos, es autoinmune, nacemos con la enfermedad, pero quizás la pueden adquirir, puede haber personas que no nacen con esto, pero la van adquiriendo con el tiempo. Como les mencioné en un inicio, tiene una predisposición genética, y al hablar de predisposición genética, es decir, en nuestros genes ya venimos con ese como chip instaurado. Es un poco genético. Es decir, tiene un componente hereditario, pero el hecho de que mi papá o abuelo tenga o haya tenido vitiligo no me predispone el 100% de que yo tenga. Existe otra teoría, que es la teoría de los radicales libres, que estos hacen como una sensibilización. Desencadenan. Exactamente. Ok. ¿El vitiligo es doloroso? No duele, el vitiligo no duele en realidad. Lo que a veces en algunos pacientes al inicio puede producir un pequeño como escozor, una picazón leve, y que de hecho eso nos ayuda a diferenciarlo de otras enfermedades. Es importante ir manejándolo así para ir entendiéndolo también. ¿Hay tipos distintos de vitiligo? ¿Hay un solo vitiligo, es ese que te cambia la pigmentación, o hay otro tipo en el que no es tan notorio tal vez? Dentro del vitiligo tenemos una clasificación. A nosotros los médicos nos gusta clasificar y ponerlo todo nombre, ¿no? Entonces podemos dividir al cuerpo de derecha a izquierda con una línea en la mitad, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos uno que solo afecta a una parte del cuerpo, lo tenemos segmentario. Si no, no segmentario y mixto. La mayoría tiene en diferentes áreas del cuerpo, y por eso la más típica, el 90% de la población, tiene un vitiligo que se llama vitiligo vulgar. Ahora, doctora, ¿existe algún tratamiento que lo pueda curar o lo pueda detener? Eso es una pregunta muy importante, y la que todos los pacientes, una cura como tal, pero sí un tratamiento. Eso sí hay que mencionarlo. ¿Cuál es la diferencia entre tratamiento y cura, Doc? Cuéntenos eso primero. Bueno, el tratamiento son múltiples cosas que nosotros podemos hacer, tanto como para frenar la enfermedad o como para volver a que esos melanocitos, decir, como un chispazo, vamos a actuar. ¿Sí se puede hacer eso? Sí se puede, y eso es importante saber, porque en los pacientes, muchos pacientes tienen estigma de que no, tengo vitiligo y voy a seguir así y esto va a empeorar, y pues como no hay nada que hacer, sigo ahí. Me quedo ahí. Y estos espacios nos permiten a nosotros como médicos guiar al paciente para que vaya al especialista, es decir, el dermatólogo, que es el especialista en dar el mejor consejo y tratamiento para los mismos. Los tratamientos son a base de cremas, yo estaba leyendo algún rato que pueden ser quizás hasta un poco doloroso algún tratamiento, o no, eso no está. Dentro de los tratamientos como más avanzado la tecnología, tenemos desde los tópicos, es decir, las cremas, los corticoides, que como les digo, da ese chispazo de que células, por favor, ya no sigan creciendo, ya no sigan despigmentándose. Tenemos para parar exactamente la inflamación y que esto no siga. Tenemos otro tratamiento como es el láser, e incluso en ciertas personas. ¿Puede ser doloroso ese láser? ¿Un poco doloroso? ¿Puede llegar a ser doloroso? El láser
podría en cierto punto llegar a ser un poco doloroso, pero es en realidad un tratamiento, no es que entre nosotros más combinemos tratamientos va a haber una mejoría del paciente, todo suma en esta patología. Ahora, doctora, ¿el vitiligo afecta solamente a la piel o al cabello o quizás a otros órganos del cuerpo? Efectivamente, como les había dicho en un inicio, el vitiligo nos afecta más a la piel y dentro de eso va el cabello. Hay personas o pacientes que tengo en consulta que literal tienen milímetros de pelo en la barba y que es por el momento que me consultan. Doctora, ¿sabe qué? Me ha crecido unos pelos blancos, pero desde la raíz. Teniendo, por ejemplo, la barbita negra y de repente bueno, empieza a pasar. ¿Edad más frecuente en la que se empieza a presentar si es que lo voy a tener, digamos? Claro. La edad más frecuente oscila entre los 20 y 30 años, es decir, la segunda o tercera década de la vida. Mire usted. Bueno, son algunas de las preguntas que tenemos y hay una más que acaba de llegar también. Claro que sí, nuestros televidentes ya nos están enviando sus dudas. Nos dicen por aquí, doctora, buenos días. ¿Existen factores que pueden detonar o acelerar la aparición del vitiligo? Como les dije, hay factores ambientales. Existe una teoría que es la de los radicales. Es decir, incluso la radiación UV y existen otras como sustancias tóxicas, que los vamos a llamar así, que hacen que estas células que ya estaban predispuestas a ya no producir pigmento, se desensibilicen y empiecen a dejar de producir pigmento. El sol, por ejemplo, si no nos cuidamos del sol, ¿eso puede de alguna manera empeorar el cuadro? A ver, no empeora porque incluso dentro de uno de los tratamientos que les había mencionado existe la fototerapia. La fototerapia es literalmente pues como poner una máquina, así como la luz que nosotros tenemos, pero focalmente para estimular otra vez esa producción y que exista la repigmentación. Ahora, hablando del tema emocional, ¿cómo afecta el vitiligo en el autoestima y en la vida social de las personas que lo padecen? Esa es una parte muy importante y que muchas veces la dejamos de lado. Por eso el tratamiento del vitiligo tiene que ser multidisciplinar. Es decir, a la cabeza va el dermatólogo, pero tiene que ir el psicólogo, incluso el de endocrinólogo muchas veces, ¿sí? Entonces, porque tengo muchos pacientes que esto repercute tanto en su vida emocional, sexualmente incluso. Doctora, no quiero que mi pareja me vea porque pienso que esto le va a contagiar o le va... Es el problema más grande de la enfermedad. O sea, me parece que ese termina siendo el problema más grave de la enfermedad. Ahora, en el siglo XXI, como decíamos hace un rato, digamos que esta es una buena noticia y es que la gente ha decidido decirlo con mayor frontalidad, es decir, ya no se esconde. Exactamente. Y eso creo que ayuda. Ha ayudado muchísimo desde famosos, como ustedes lo mencionaron, tenemos Michael Jackson, modelos, que ya no están bajo una pared cubiertos porque dicen, yo puedo enseñar mi piel. Y esto es algo muy bonito, muy interesante, ya que como acabaste de decir, estas cosas nos hacen diferentes y nos hacen seres humanos. Y tenemos en cuenta que esta mancha, al lado de esta mancha, o sobre esta mancha, está una mujer, está una madre, un niño, un famoso, un periodista como ustedes, que tienen esta enfermedad y que muchas veces por el estigma de los demás personas no logran cumplir sus sueños. Y decirles también que no es una enfermedad que es contagiosa, es una enfermedad autoinmune, no se va a contagiar. Más bien, qué bueno que podamos ver estas diferencias y las partes que nos hacen únicos en cada persona. Y a propósito precisamente eso, porque hablábamos de quienes lo tienen, de personas conocidas, y en este canal hay alguien muy querido, por supuesto que lo tiene, que es un compañero nuestro, y que nos va a contar un poco, pero Choco, te lo dejo a ti. Muchísimas gracias, amigos, gracias a nuestra especialista que el día de hoy nos está despejando ciertas dudas. Y yo le doy la bienvenida con mucho cariño, con muchísimo amor a Paco Urbina, tiene nombre de artista de Paquito, ¿eh? Y el día de hoy queremos que por favor nos puedas compartir un poquito más. Tengo entendido que esta es una enfermedad que tú la padeces y quisiéramos saber desde tu óptica, ¿cómo se vive el vitiligo? A ver, primero que nada, gracias por la invitación. Hoy no vine a hablar de que soy mandarina, sino más bien del vitiligo, así que cambiamos un poco el tema. La verdad es complicado, como te decía Choco antes, es la primera vez que voy a hablar del tema en televisión. Y por eso te agradecemos, ¿sabes? Gracias por abrirnos tu corazón y permitirnos entender una condición que es la realidad de muchas personas. Es difícil porque de repente un día te ves al espejo y empiezas a darte cuenta que hay cambios en tu piel que no esperabas. A mí el vitiligo me comenzó a salir a finales del 2018 más o menos. ¿Qué edad tienes, Paquito? Disculpa. Ahora tengo 41, casi 42, vayan guardando para mis regalos. Me gusta Pokémon por si acaso. Ok, entonces tú vivías una vida dentro de todo, pues, que ni siquiera habías tenido tal vez esa muestra de vitiligo en tu piel. ¿Qué pasa cuando empieza a salir? ¿Cuáles son esas dudas que quizás psicológicamente a ti te golpean? A ver, primero dije que me puse en la piel porque me está despintando. Me empezó una marquita blanca aquí alrededor del labio
decía en este lado, que poco a poco se fue extendiendo. Entonces de repente fue en noviembre, diciembre, en enero yo molestaba con mis amigos, decía que tenía la boca de Thundercat. Para los que somos de mi generación entendemos el porqué el de Thundercat, porque tenía todo esto blanco. Comenzó a blanqueárseme toda la parte de la boca, luego los ojos, luego toda la frente y poco a poco las manos. ¿Hay alguien en tu familia que ha tenido vitiligo? No, entonces fuiste la primera persona. Sí. Perfecto. Entonces, a partir de ello, Paquito, ¿qué pasa en tu estado de ánimo? ¿Qué pasa en el cambio dentro de la sociedad? Porque si bien es cierto, nosotros somos muy diferentes, quizás no todo el mundo lo entiende. Fue complicado porque, bueno, yo trabajaba igual aquí, solo que en la radio como periodista, y me daba cierta vergüenza de que la gente, porque cuando comencé a tener las marcas en las manos, iba en el bus o algún lado y la reacción de alguien que veía mi mano cerca era quitarla, pensando que le iba a contagiar o algo. Estamos hablando que son 7 años atrás, ¿no? Entonces comencé a utilizar maquillaje, comencé a utilizar todo tipo de cremas, todos los tratamientos que la doctora dijo. ¿Los probaste? Los probé, desde láser, fototerapia, tópicos, cremas, ponerme sábila en las noches y esperando que esto funcione, y una infinidad de cosas. Yo dejé de salir cuando ya fue confirmado que fue en enero o febrero, porque me hicieron una biopsia para determinar si realmente era vitiligo, que no me agarró la anestesia, y así que lo sentí el corte. Vivo y en directo. Sí, fue como que para olvidarme de lo otro. Cuando me dijeron que sí era vitiligo y que lo primero, no tiene cura, y lo más probable es que comiences a despigmentarte de maneras que no te imaginas. Yo venía al trabajo pintadito, siempre utilizaba gorra, que hasta ahora utilizo gorra para los que me han visto, y me iba a la casa. Dejé 6 meses aproximadamente salir. Entonces mis amigos... Gracias, Paquito. Muchísimas gracias por contarnos de esa parte de tu vida, y sobre todo por entender también que la naturaleza de cada una de las personas nos hace únicos y especiales. Esta es la historia de un hombre que es un profesional sensacional, y que el día de hoy nos abre su corazón para que usted entienda que eso particularmente, Paquito, el día de hoy le está dando voz a las personas que viven una historia igual que la tuya. Sí, fue duro. Entonces mis amigos de los 6 meses se enteraron que yo tenía vitiligo, me alejé de todo el mundo. La persona que ahora es mi pareja se enteró y ella vivía en Colombia, bueno, ahora vivimos juntos, pero siempre me trataba de animar, por eso siempre he dicho que de ella. Entonces, ella es. Oye, yo tengo una pregunta, y estamos escuchándote desde acá muy atentamente, además, por supuesto, agradeciéndote por el mensaje inmenso que estás dando a la gente, un montón de gente que no puede estar acá. ¿Cómo hay algo que quiebra este tema y que te hace superarlo? Porque yo te conozco a ti y tú eres un tipo sin ningún complejo. Y me parece que eso es chéverísimo y eso es admirable. Hay algo que dentro de ti dijo, a ver, no, vamos, esto le puede pasar a cualquiera, hay un tratamiento que te ayudó. ¿Qué pasó que hace que ahora lo manejes de una manera, digamos, cotidiana, ¿no? A ver, primero fue darme cuenta que lo que yo tenía, si bien no tiene cura, no era mortal. Entonces me topé con casos de personas dentro del mismo trabajo que tenían cáncer, que tenían SIDA, que tuvieron un accidente y perdieron una pierna, perdieron el brazo, amigos que perdieron a sus madres. Entonces me di cuenta que lo mío, si bien no es suave, era lo menos importante de lo más importante. Y desde ahí comencé busqué ayuda profesional, obviamente. ¿Estamos hablando de ayuda psicológica? Sí, comencé a acudir a terapia para más o menos quitarme ese complejo del que acabas de decir, y empecé a bromear. Antes de que alguien se burle de mí, a bromearme. No burlarme de mí, pero sí a bromear. Entonces cuando alguien me decía, ve, tienes esa mancha blanca, le decía, sí, es vitiligo, le digo, te invito a que aprendas un poquito más del tema. Le digo, además soy el mismo, solo que con chispas blancas de chocolate en la piel, nada más, soy el mismo. Entonces comencé así. Comencé a darme fuerzas y al final hacer la paz con mis propias marcas. Uno de los doctores me dijo que uno de los detonantes que pudo haber pasado en mi caso fue el estrés, porque empecé a vivir niveles de estrés muy altos. Me dijo, a ver, te voy a recomendar que probemos, no se sabe, ya te probaste la crema. No pierdes nada. Probemos. Me dijo, empieza a tener un estilo de vida distinto, come mejor, anda al gimnasio. Me dijo, ¿tienes mascotas? Le dije, no tengo mascotas. Así es que, mira, si es que puede ser. Ahí llegó mi perrita Misty a mi vida, que a los 2 meses le dio parvovirus y casi se me muere, entonces toda mi energía se volcó hacia ella, que me olvidé del vitiligo. ¿Qué pasó a los 3 meses? Se me curó totalmente de la boca, de la frente,
De las manos no, de las manos me sigue saliendo, es más, sigo teniendo, pero en el rostro se me curó. Yo quiero preguntarte, la palabra aceptación en la vida de un hombre como tú, que tiene éxito profesional, que mucha gente lo quiere, que nosotros te admiramos también, la palabra aceptación para ti en tu vida personal, ¿qué significa? Para mí fue un pilar fundamental para seguir adelante, porque si yo no aceptaba la condición que tenía, no podría esperar que nadie más lo acepte. Ahí llegó unas palabras de alguien que me dijo, si tú quieres que alguien te quiera, aprende a quererte primero. Es verdad. Y eso hice. Es verdad, Paquito. Es una cosa sensacional. Si me permites, ¿te puedo dar un abracito, por favor? De verdad que muchísimas gracias, porque esta historia que el día de hoy tú compartes por primera vez en pantalla es la voz de muchas personas y desde tus ojos podemos entenderte mucho mejor y entender también a quienes tienen esta condición, a quienes los abrazamos profundamente y les alentamos a seguir con esta vida con aceptación, admiración y muchísimo amor. No, muchas gracias. Yo lo único que podría decir es agradecer a mi familia, que han sido un pilar fundamental en mi vida, mi pequeña Mística es mi perrita, mi novia, y a la gente. No es contagioso, amigos, no necesitamos tampoco que nos tengan lástima, no es necesario. Nosotros ya hicimos las paces con nuestras marcas. Hagamos nosotros también lo mismo. Sí. Somos lo mismo, solo que con chispas de chocolate blanco en la piel, eso es todo. Me encanta, Paquito, me encanta. No sé ustedes, si es que ustedes se dan cuenta, pero a mí me ha dado como un subidón de saber que somos afortunados desde la particularidad y nuestras propias naturalezas. Sí, es totalmente. Verdad. Así que vamos con ustedes, Oiga, chicos. Me quedo con esos dos mensajes que dan tanto la Choco y por supuesto, en este caso, Paquito, vea, ya sabe, admiración total, además gran amistad desde ya hace algunos años. Nos quedamos con eso, Doc, me parece que eso es increíble, que podamos pensar que además grandes cosas son psicosomáticas. El tema viene desde la cabeza. A ver, hay un componente que también le llamamos el estrés. ¿Cómo me decimos a los pacientes que manejen un poco el estrés? Porque el día de hoy todos estamos estresados por miles de cosas. Durmiendo bien, alimentándonos bien, haciendo ejercicio. Todo eso nos ayuda no solo a la repigmentación de nuestra piel, sino a mejorar la calidad de nuestra piel. Qué ¿sí? bien. Me parece excelente, mi querida doctora. Muchísimas gracias también a nuestro Paquito por habernos contado este testimonio, que es la voz de todas las personas que quizás todavía no aceptan, no se aceptan como son, pero bueno, aquí les estamos animando a que entendamos que cada persona es un mundo, que todos somos diferentes y es justamente eso lo que nos hace especiales a todos. Muchísimas gracias, mi querida doctora, por habernos acompañado. Esperamos tenerle pronto nuevamente aquí para poder seguir tocando estos temas tan importantes e interesantes. Ha sido Paola Cáceres, dermatóloga. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nosotros también, a propósito, nos vamos cuando son las 9:15 de la mañana a la pausa, pero regresamos con Espiritual, que tienen mucho más que contarnos y cantarnos, por supuesto. Dele. No se mueva.